Hay mucho especulador profético, siempre lo han habido, pero ahora con esta circunstancia que se está viviendo en el Medio Oriente, con mayor razón se han levantado con sus teorías, con sus falsas profecías, con sus especulaciones. Y es nuestro deseo poder nosotros entender esta situación que se está viviendo, pero ver si tiene alguna conexión con lo que Dios dice en su santa palabra. En la lección de hoy vamos a ver tres aspectos básicos. Y primero que todo, quiero que tengamos un resumen breve de la historia postbíblica de la tierra de Israel. La diáspora judía comenzó cuando los israelitas fueron llevados por la fuerza primero a Asiria y luego a Babilonia. Recordemos que la esclavitud asiria, que fue la primera, empezando con el reino de Israel, ocurrió en el año 722 a.C. Y la esclavitud en Babilonia bajo Nabucodonosor, que fue la segunda, ocurrió en el año 586 a.C. En la época de Jeremías, del profeta Jeremías, había comunidades judías en Egipto, en varios lugares. Por ejemplo, el profeta escribe estas palabras en el capítulo 42. No, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Entonces, lo que estamos observando en este momento, hermanos, es que aunque una buena parte de judíos fueron llevados a la cautividad, otros habían aprovechado la oportunidad para huir y fundar comunidades judías en otros países, en este caso particular en Egipto. Por ejemplo, había una colonia judía en la isla de Elefantina, en el Alto Nilo, en el siglo V a.C. Y los reyes seleucidas de Siria alentaron las colonias en las ciudades de Asia Menor. H.L. John Wright, en un artículo en la Enciclopedia de la Biblia de Zondervan, dice: en la época del Nuevo Testamento se estimaba que vivían más judíos fuera de Palestina, quizás entre 3 y 5 millones de los que vivían en su tierra natal. Cuando uno estudia la obra misionera del apóstol Pablo, por ejemplo, en su tercer viaje misionero, Pablo visitó en Asia comunidades judías. Europa, Asia tenían comunidades judías. Por ejemplo, en Asia Menor, Antioquía de Pisidia, allá había una comunidad judía. En Iconio, en Listra. En Europa había una comunidad judía en Filipos, también en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto. Ya sabemos nosotros que Jerusalén, con su templo, fue destruida en el año 70 después de Cristo. Y Roma expulsó a los judíos de Jerusalén en el año 135 después de Cristo. ¿Sabes? Estamos hablando de 55 años después de haber destruido Jerusalén. El Imperio Romano expulsó a los judíos de Jerusalén. Pero los judíos continuaron considerando Palestina como suya. Pero el país
iba a estar dominado por potencias extranjeras durante muchos siglos. Cuando el dominio romano se termina hacia finales del siglo IV, el país, Palestina, pasó a manos del Imperio Bizantino. Ahí en el mapa ustedes pueden ver el territorio comprendido por el Imperio Bizantino a partir del siglo IV. Ahora, vuelvo y repito algo para que lo tengan presente. El poder romano como imperio finaliza en el siglo IV. Palestina, que hasta ese entonces había estado bajo el dominio romano, pasa a manos del Imperio Bizantino. En el siglo VII, los persas tuvieron un breve reinado de 22 años, pero estaba surgiendo una fuerza nueva e importante destinada a dominar la zona durante siglos. ¿Y cuál era esa fuerza? Eran los árabes musulmanes seguidores de Mahoma. Estos musulmanes obtuvieron el control de Palestina en el año 640 después de Cristo. Y su dominio, su gobierno sobre Palestina fue interrumpido por esta parte de la historia que nosotros conocemos como los cruzados, quienes dominaron Palestina, gobernaron Palestina entre los años 1099 y 1291 después de Cristo. Por supuesto, había comunidades judías en Palestina durante este tiempo. Pero ese periodo también fue testigo de la inmigración de judíos a Palestina. Ahora, ¿quiénes surgen ahora? Estos cruzados que gobernaron la Tierra Santa, volví y repito, desde el año 1099 hasta al 1291, los cruzados fueron expulsados de Palestina por los musulmanes mamelucos. Y estos musulmanes mamelucos continuaron controlando el país hasta el período del dominio turco que se extendió desde el año 1557 hasta el año 1917. Es lo que se conoce como el Imperio Otomano. Bueno, estamos hablando aquí de historia y geografía, hermanos. A veces puede uno llegar a pensar que no es necesario saber de este tipo de cosas. Pero la verdad es que para entender toda esta situación que se está viviendo en Oriente Medio, es necesario saber un poco de historia universal y también de este movimiento geopolítico que ha ocurrido siempre que surge un nuevo imperio, un nuevo dominio de alguna nación. Ahora, repitiendo lo que estaba diciendo hace un momento, los cruzados fueron expulsados de Palestina por los musulmanes mamelucos. Y los musulmanes mamelucos fueron vencidos después por el Imperio Otomano. Y ese dominio del Imperio Otomano duró desde el año 1517 hasta el año 1917, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial. Los turcos comenzaron su conquista de Asia Menor en el siglo XIV. Cuando comenzaron a ampliar su dominio,
el ejército turco capturó Palestina de manos de los mamelucos durante el reinado del sultán Selim I en 1517. Palestina, para ese entonces, era solo un pequeño segmento del extenso imperio turco. En el gráfico que ustedes ven ahí en pantalla, pueden notar el territorio que abarcaba el Imperio Otomano. Y Palestina era solamente un pequeñísimo segmento de ese extenso Imperio Otomano. Pero el país sirvió, como tantas veces en el pasado, como puente entre los continentes y cruce vital de los caminos y rutas comerciales que atravesaban el imperio. Bueno, al igual que los mamelucos, los turcos, el imperio otomano, ellos también eran musulmanes. Bueno, llegamos a 1917. Se presenta la Primera Guerra Mundial. Y durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes eran aliados de los turcos. Los turcos intentaron hacerse con el control del Canal de Suez. El Canal de Suez queda en Egipto. Ustedes pueden observar ahí el gráfico que está en pantalla. Los turcos intentaron hacerse con el control del Canal de Suez y resulta que este canal era el salvavidas del Imperio Británico. El famoso general británico Edmund Allenby, para ese entonces, capturó Beerseba, Gaza, Ramla y Jerusalén de manos de los turcos entre octubre y diciembre del año 1917. En ese momento, entonces, al ocurrir este evento, los británicos pronto pusieron fin al Imperio Otomano en el Medio Oriente. En octubre de 1918, cuando los británicos se acercaban a Asia Menor, Turquía pidió la paz. Estamos hablando del Imperio Otomano. El Imperio Británico con su ejército ha enfilado sus tropas hacia Asia Menor, hacia Turquía, y cuando lo está llevando a cabo, Turquía hace un acuerdo de paz con el Imperio Británico. En diciembre de 1918, los británicos habían tomado Damasco. Y la Liga de las Naciones dio a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. Y Gran Bretaña gobernó Palestina durante 30 años hasta la creación del Estado de Israel en 1948. Como decía hace un momento, este es un breve resumen de la historia posbíblica de la tierra de Israel. Ahora, se presentan una serie de acontecimientos que llevaron a un Estado judío separado. Devolvámonos un poquito. Estamos aquí en el siglo XX. Vamos a retroceder al siglo XIX. En 1880, Sir Lawrence Oliphant propuso asentamientos judíos en el área de Galaad, en Transjordania. Estamos hablando de
años antes de que se fundara el Estado de Israel, porque fue en 1948 que se crea el Estado de Israel. Pero antes de que eso ocurriera, ya habían personas que en su plan era el formar un Estado judío en Palestina. Y empezamos entonces con este caballero. Año 1880, siglo XIX. Y como dije hace un momento, el señor Lawrence propuso asentamientos judíos en el área de Galaad, en Transjordania. El mapa que ustedes están observando ahí en pantalla, a la mano derecha de sus pantallas, muestra el sector de Transjordania. Está Cisjordania y está Transjordania. Ahora se dice Transjordania porque había que traspasar el límite que era el río Jordán. En 1896, Teodoro Herzl, un austriaco, articuló el sueño de una patria judía y estableció la Organización Sionista Mundial en Basilea el año siguiente, en 1897. Se había hecho la oferta por parte de Gran Bretaña de establecer el Estado palestino en un país africano, específicamente Uganda. Pero esa oferta fue rechazada. ¿Y por qué fue rechazada? Porque los promotores del Estado judío, del establecimiento del Estado judío, decían el sionismo sin Sión, o sea, pues, sin el monte Sión, sin la ciudad de Jerusalén, sería algo paradójico. El 2 de noviembre de 1917, Lord Balfour escribió a Lord Rothschild. Bueno, la carta está en inglés, como ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Balfour escribe una carta a Rothschild que se conoció como la Declaración Balfour, que era favorable al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Ahora, esta propuesta de Balfour contó con la aprobación del gabinete británico. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor del establecimiento de estados árabes independientes, estados árabes y judíos independientes en Palestina. Luego, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó en Tel Aviv el establecimiento del Estado judío en Palestina, que se llamaría Israel. El presidente de Estados Unidos en ese momento, que era Harry Truman, anunció el reconocimiento de facto de Israel por parte de los Estados Unidos 16 minutos después de que David Ben-Gurión proclamó el establecimiento del Estado judío. Eso fue el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, el 15 de mayo de 1948, estalló la guerra. Egipto, Irak, Líbano, Siria, la Legión Árabe de Transjordania y una fuerza árabe palestina lucharon contra las fuerzas israelíes. Se habían sugerido numerosas propuestas
para la partición de la tierra. Como resultado de esta guerra, el área de Israel experimentó una expansión considerable y Jerusalén fue declarada la capital de Israel. A partir de ese momento, oiríamos hablar de Cisjordania, una porción considerable de tierra perteneciente al reino de Jordania, situada entre el Estado de Israel y el río Jordán. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa que aparece en pantalla. Como resultado de la victoria israelí en 1948, a pesar de que se levantaron contra ellos varias naciones, vuelvo y repito, se levantó Egipto, Irak, Líbano, Siria, la Legión Árabe de Transjordania y una fuerza árabe palestina, no pudieron vencer a Israel. El triunfo, la victoria fue para Israel. Y muchos de los árabes palestinos se vieron obligados o eligieron, según el punto de vista de cada uno, abandonar sus hogares. ¿Qué viene después? En octubre de 1956, lo que acabé de mencionar ocurrió en 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel, el Estado judío en Palestina, que se llamaría Israel. Eso produjo la guerra en 1948. Israel gana. Y en octubre de 1956, Israel peleó y derrotó a Egipto en el Sinaí. A principios de año, en un conflicto por el canal de Suez, la Unión Soviética entró en la política del Cercano Oriente y empezó a proporcionar ayuda militar y económica a Egipto. Pasan casi 10 años y se presenta en 1967 lo que conocemos como la Guerra de los 6 días, que fue del 5 al 10 de junio. La República Árabe Unida tomó las armas y anunció el cierre del estrecho de Tirán a la navegación israelí. En estos 6 días de guerra, Israel venció a todos sus enemigos, a todos los países árabes que se levantaron contra él. Los venció y triplicó su superficie terrestre en esta guerra de 6 días. Tras un armisticio, los territorios conquistados de la Franja de Gaza, la península del Sinaí, Cisjordania y los altos del Golán siguieron ocupados por Israel. Los israelíes también capturaron Jerusalén y obtuvieron acceso al muro occidental del área del templo, lo que nosotros conocemos hoy como el Muro de las Lamentaciones. La anexión de los altos del Golán, que ustedes pueden ver ahí en la parte superior derecha de la pantalla, la anexión de los altos del Golán y la invasión del sur del Líbano alimentaron más aún los fuegos del premilenialismo. El conflicto que estamos viendo nosotros ahora también ha vuelto a reavivar la llama del falso premilenialismo, que antes de que el Señor establezca su reino de 1000 años sobre la tierra y que su capital va a ser Jerusalén y desde allí va a gobernar, es necesario que ocurran estos eventos, de estas guerras, de estos conflictos en el Medio Oriente, con estas naciones, para que entonces culmine con el triunfo total
del pueblo judío sobre estas naciones. Y el Señor, después de ello, establecerá su reino de 1000 años. Recuerden que lo que estamos viendo nosotros en esta lección del día de hoy, por un lado, es un resumen breve de la historia posbíblica de la tierra de Israel. Y acabamos de ver los acontecimientos que llevaron a un Estado judío separado. Lo tercero y último que quiero que veamos en la lección de hoy, hermanos, es que el moderno Estado de Israel no es la nación bíblica de la cual nos habla las Sagradas Escrituras. Con toda franqueza, debemos decir que el moderno Estado de Israel no es en todos los aspectos la nación de Israel sobre la que leemos en la Biblia. Quiero invitarles para que consideren conmigo este diagrama en donde muestro el contraste entre lo que es la nación bíblica de Israel, de la cual leemos en el Antiguo Testamento, comparada con el moderno Estado de Israel. Y como dice el título, el moderno Estado de Israel no es la nación bíblica de la cual leemos en la Biblia. Primero, la nación bíblica de Israel fue establecida bajo la ley de Moisés. En el periodo del Reino Unido tuvo 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Fueron llevados a la cautividad, pero Dios había profetizado que después de la cautividad ellos retornarían para estar bajo la ley de Moisés. Y así ocurrió. El retorno de ese pueblo esclavo en Siria y en Babilonia, en Asiria y en Babilonia, retornaron bajo la ley de Moisés. En cambio, hoy, el moderno Estado de Israel no está más bajo la ley de Moisés. Los pasajes que ustedes ven ahí en pantalla, Gálatas, Efesios, Colosenses y Romanos, hablan de que la ley fue abolida, de que la ley fue clavada en la cruz, de que la ley ya no tiene vigencia. Entonces, el moderno Estado de Israel ya no está más bajo la ley de Moisés. Pero la restauración del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de su actividad asiria y babilónica, Dios dijo que era algo que tenía que suceder bajo la ley de Moisés, cuando ella aún estaba en vigencia. La nación bíblica de Israel tuvo un rey. Saúl, David y Salomón, como decía hace un momento, fueron los reyes durante el periodo del Reino Unido. La línea davidiana continuó en Judá hasta Jeconías. Eso significa que jamás un reino literal restaurado podía prosperar. Pero David sería rey en el futuro a través de su simiente, el Señor Jesucristo. Y eso podía referirse únicamente a un reino espiritual, no a un reino físico y literal en Jerusalén, sino a un reino espiritual, la iglesia. El moderno Estado de Israel no tiene rey, mientras que la nación bíblica de Israel tuvieron un rey, o varios reyes, por decirlo mucho mejor. La nación bíblica de Israel poseyó todo el territorio prometido a Abraham. Ya lo veíamos nosotros en una de las lecciones la semana pasada, donde observábamos nosotros el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, que el territorio iría desde el río de Egipto hasta el río Grande en Babilonia, el río Éufrates.
La nación bíblica de Israel poseyó todo el territorio que Dios prometió a Abraham. El moderno Estado de Israel posee solamente una parte de la tierra prometida a Abraham. La nación bíblica de Israel, en cuarto lugar, tenía un lugar central de adoración, el templo en Jerusalén. El moderno Estado de Israel no tiene ningún templo para adorar, porque el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Es más, donde quedaba el templo de Salomón, hoy en día lo que hay ahí es el Domo de la Roca, la mezquita árabe. No se halla el templo de Salomón, ni mucho menos el templo de Herodes, que era el que estaba en pie cuando nuestro Señor Jesucristo vino por vez primera y que fue el templo destruido por los romanos. Entonces, el moderno Estado de Israel no tiene un templo para adorar a Dios. La nación bíblica de Israel tenía sus sacerdotes, que eran de la tribu de Leví. Pero el moderno Estado de Israel no tiene sacerdocio. Es más, Hebreos capítulo 7, verso 12 dice que cambiado el sacerdocio, hubo también cambio de ley. El moderno Estado de Israel no tiene ningún sacerdocio. La nación bíblica de Israel tenía sus sacrificios animales. Se ofrecían los sacrificios estipulados por la ley. El moderno Estado de Israel no tiene ningún sacrificio, porque no hay un templo con sus sacerdotes para poder realizar los sacrificios de los animales. Después de que ellos retornaron de la cautividad en Asiria y en Babilonia, a algunos no les fue permitido comer de las cosas santas hasta que hubiese un sacerdote para consultar el Urim y el Tumim. La nación bíblica de Israel, las tribus que conformaban la nación bíblica de Israel, eran identificables. Hoy, en el moderno Estado de Israel, ninguna identidad de tribu existe. Entonces, el moderno Estado de Israel, la nación de Israel que nosotros conocemos hoy en día, que fue establecida en 1948, el siglo pasado, no es la bíblica nación de Israel. La lección de mañana, hermanos, vamos a estudiar los problemas relacionados con el templo. Porque como dije hace un momento, desde que los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo, los judíos no han tenido un lugar central de adoración. Lo único que tienen es el muro occidental o muro de las lamentaciones. Es a donde la mayoría de las personas van hoy en día cuando van a Israel, a visitar el muro occidental, el muro de las lamentaciones. Y también, hermanos, vamos a estudiar un texto, Génesis 17:8, que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le dijo, Génesis 17:8. Voy a decir el texto porque no va a aparecer en pantalla. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Los milenialistas, así como algunos judíos, dan mucha importancia a esta promesa.
que Dios le daría la tierra de Canaán en heredad perpetua. De eso vamos a estar hablando, hermanos, en la lección del día de mañana.